Buenos días. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 4, versículo 1. No vamos a llegar hoy al capítulo 4. Esta es la primera parte del tema. Y si Dios quiere el miércoles, vemos la segunda parte de este tema. El versículo central es este, pero para poder analizar este capítulo, hay que analizar la información que Mateo nos proporciona en los capítulos 2 y 3. El miércoles vimos el capítulo 1 y estuvimos analizando algo sin precedentes en la Biblia, el nacimiento virginal, por qué tenía que nacer de una virgen, por qué no se les ocurre una forma más fácil de explicar quién era Jesús, porque si tú quisieras escribir un libro para convencer a la gente, pondrías que tu héroe de tu película, imagínate que Mateo quiere convencer a la gente de que Jesús es el Mesías y quiere proporcionar evidencia para que la gente crea y les cuenta que nace de una virgen. ¿Eso ayuda o perjudica? Eso ayuda a pensar que ayudaría a las personas a decir, no, sí, ¿sabes qué? Me parece perfectamente normal, me parece sensato decir que nació de una virgen. Yo creo, y concuerdo con algunos historiadores que he leído, el decir que Jesús nace de una virgen te va a resultar contraproducente si planeas demostrar que Jesús es hijo de David, ¿verdad? Porque si Jesús desciende de David, pero nació de una virgen, entonces ¿cómo es que desciende de David? Decir que Jesús tuvo un nacimiento virginal viene a complicar la historia, viene a complicar la película y viene a complicar la parte en la que la gente se lo cree. Así que si los evangelios estuvieran tratando de narrar una historia para que la gente la crea, vamos a darnos cuenta que los propios evangelios proporcionan datos que hacen imposible que lo puedas creer. Entonces, el análisis que estamos haciendo de Mateo, vamos a ver muchas cosas de la vida de Jesús que también Marcos, Lucas y Juan narran. Y en su momento, cuando lleguemos a esos evangelios, las voy a volver a tocar desde la perspectiva que narran los evangelios. Esta es la perspectiva de Mateo, discípulo de Jesús, ex cobrador de impuestos. No era reconocido por ser un maestro de la ley, no era reconocido por ser un hombre de Dios. Al contrario, era uno de los principales traidores de los judíos. Y para los judíos era peor que un perro, un cobrador de impuestos. Entonces, esta información que Mateo empieza a vertir, que analizamos el miércoles pasado, analizamos el por qué las profecías, por qué el nacimiento virginal, a qué se refiere Mateo, analizamos por qué el Mesías tenía que nacer de una virgen. Si te interesa, pides el audio, ya sabes que es completamente gratis, y es necesario, si planeas seguir lo que estamos predicando de Mateo, es necesario que oigas el audio del miércoles para que vayamos en el mismo canal y entendamos por qué este versículo dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Lo hemos hablado varias veces aquí, pero hoy quiero darle un enfoque distinto, porque los primeros 4 capítulos de Mateo hacen un énfasis especial en el Viejo Testamento. Entonces, ya desde una vez les digo, no vamos a llegar hoy a este versículo, pero la intención es poner las bases para la próxima reunión, empezar a partir de este pasaje que es el central. El tema se llama Jesús inicia su ministerio, parte 1. Les he comentado varias veces, yo tengo el objetivo de convertir la información que analicemos en algo práctico. Los primeros capítulos de Mateo no tienen práctica en tu vida diaria, es decir, no es para que digas, sí, ya entendí esto y voy a vivirlo así, no. Estos primeros 4 capítulos, Mateo está tratando de presentarte quién es Jesús. Y es importante que el creyente cristiano, principalmente si te congregas aquí, entiendas quién es, porque lo que sucede a partir del capítulo 4, se asume que ya entiendes quién es Él. Muchos de los milagros que Jesús hace tienen referencia al Antiguo Testamento, y si no entiendes quién es Él,
por qué se dice el Mesías, nos vamos a quedar cortos cuando analizamos las cosas que Jesús hizo. Entonces, antes de iniciar su ministerio, cuando Jesús empieza a predicar a las personas, antes de eso es confrontado en el desierto. Y no es idea del diablo, sino que dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y ahí se empiezan a desentrañar muchas cosas que deben de pasarle al discípulo de Jesús, a cualquiera que se llame discípulo de Jesús. Que Jesús, antes de empezar a predicar, es Dios quien tiene la idea de llevarlo a su punto más vulnerable, para que en su punto más vulnerable Satán lo tiente. No es Satanás quien trata de destruirlo, no es Satanás quien ataca sorpresivamente a Jesús. Jesús ya sabe a qué va el desierto. Y en el punto más débil es cuando Dios dice, aquí está Satanás, aquí está Jesús. Tal como Jesús, vamos a ver más adelante, le dice a Pedro, te pidieron para zarandearte. Hay otras cosas en ese pasaje que si no analizamos los primeros 3 capítulos nos vamos a perder. Así que, como ya analizamos el capítulo 1, empecemos con el capítulo 2. Vamos a enfocarnos en capítulo 2 y 3. Y les había comentado también el miércoles, yo sé que varios de aquí no vienen los miércoles, aunque otros años hemos analizado los evangelios, nunca los hemos analizado de la forma en que los vamos a analizar en estas series. Les comentaba, gracias a Dios, pues también he aprendido cosas nuevas y no estoy contradiciendo nada de lo que ya he dicho. Simplemente que mientras más estudias las cosas de Dios, lo natural, si es que eres guiado por el Espíritu Santo, lo natural es que aprendas cada vez más. Entonces mi intención es compartir con ustedes las cosas que he aprendido en 1 año y medio, que no las he compartido con ustedes antes por la simple y sencilla razón de que no las entendía. Entonces, las cosas que he entendido, es mi objetivo empezar a transmitirlas juntos con las cosas que ya hemos visto antes. Así que, leamos por favor Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 6, Nueva Versión Internacional. Dice, después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, ¿para qué la historia de los sabios? Que no nos dice que fueran reyes ni que fueran magos, ¿verdad? Como la tradición lo señala, los reyes magos. Quizás ahorita podríamos entender por qué le llaman reyes y magos, pero no nos dice que sean magos ni que sean reyes, nos dice que eran sabios del oriente. Y si vienen de lugares lejanos y vienen a decir que dónde nació el rey de los judíos, no dice nuestro rey, y vienen de lugares lejanos donde sabemos que no hay judíos reconocidos según la ascendencia, porque los judíos que habitaban en Jerusalén después de regresar del exilio, se les investigó su línea genealógica para poder ser aceptados. Entonces, podemos concluir que estos sabios no son judíos, son gentiles. ¿Qué interés tienen los gentiles en el rey de los judíos? ¿Para qué quieren ellos encontrar al rey de los judíos si son gentiles? ¿Qué tiene que ver Jesús con todos ellos, con los gentiles? Entonces, Mateo empieza a hacer aquí una serie de señalamientos, nos cita un profeta. Leamos por favor Miqueas 5, del 2 al 5. Entonces, Mateo empieza a citar cosas del Viejo Testamento. Dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Pausa. Esto no lo citó Mateo, ¿verdad? Mateo citó nada más hasta saldrá el que gobernará Israel, y se nos traduce como el príncipe. ¿Por qué no dice las palabras exactas? Bueno, Miqueas está escrito en hebreo, Mateo está escrito en griego. Usan palabras similares que denotan lo mismo, pero no son exactamente las mismas palabras.
pero nos está haciendo referencia Mateo a la profecía que Miqueas hizo sobre que el Mesías nacería en Belén. ¿Ok? Pero para asuntos de Mateo no quiere tomar este punto todavía donde dice sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Entonces, Miqueas nos dice, van a ser en Belén, pero a pesar de que van a ser en Belén, es desde antes, mucho antes de Belén. Sus orígenes, los orígenes del Mesías, son desde la antigüedad, tiempos inmemorables. Eso implica que el hombre el hombre que iba a recibir el título del Mesías no puede ser un hombre común y corriente. No puede ser que nazca en un momento determinado, pero su origen sea de tiempos inmemorables. ¿Cómo puede ser hijo de David y al mismo tiempo ser mucho más antiguo que David? Eso es lo que Mateo explica en el capítulo número 1. Jesús tiene un nacimiento virginal, no fue producto de una relación sexual, porque, aunque tiene que venir según la carne en la descendencia de David, no puede ser meramente un hijo de David. ¿Sí me explico? El Jesús en quien tú has creído, si es que has creído, no es un simple hombre. El Mesías del cual habla el Viejo Testamento no es un simple hombre. Tiene que ser mucho más que un hombre. Entonces, dice el versículo 3, por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llega a invadir nuestro país, para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Entonces, esta parte tampoco la cita Mateo, porque nos dice que cuando venga el Mesías va a traer paz. Entonces, si yo quiero tomar una perspectiva atea, cuando Jesús vino, ¿trajo paz? No, Jesús dijo, no vine a traer paz, ¿verdad? Sino espada. El padre contra el hijo la hija contra la madre, y dice, por mi causa las familias van a pelear. Entonces, ¿es Jesús el Mesías o no? Muchas personas dicen, a ver, si tú crees que Jesús es el Mesías, pongámonos una simple prueba. Cuando venga el Mesías va a haber paz. ¿Hay paz? No. Conclusión lógica, no es el Mesías. ¿Sería que Mateo no quiso citar eso porque se descubre? ¿Será que Mateo trata de engañar a su gente y escoge ciertas cosas nada más que apoyan su postura, pero no quiere decirlo todo porque se le cae su teatrito? Quisiera que tratamos de analizar a Mateo como un defraudador, como alguien que quiere manipular las escrituras hebreas para convencerte de que Jesús es el Mesías, pero no te puede decir todo lo que dice el Viejo Testamento porque se le cae su mentira. Quisiera que cuando leemos los evangelios tengas esa duda en tu mente. No porque yo dude, sino porque esa duda va a abrir muchas puertas que de otra forma no las abrirías, porque das por hecho lo que dice aquí. Entonces, es interesante ver cómo Mateo no cita un versículo completo, ¿verdad? Sino que nada más la parte que dice que nacerá en Belén. Y dice Jesús nació en Belén. Ok, sus orígenes tienen que ser de tiempos inmemorables. El capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesús. Y se llevan el tema del miércoles porque no concuerda con la de Lucas, y el miércoles explicamos por qué. Pero la profecía de que tiene que nacer en Belén, Mateo nos dice, ahí está, nace en Belén, ¿ok? Entonces, Mateo está tratando de probar que realmente está cumpliendo con las profecías. Ahora, ¿por qué? Esa es una parte que quisiera que todos entendiéramos para leer los 4 evangelios. ¿Qué hace que Jesús sea el Mesías? ¿Y qué representa el hecho de que no lo sea, si es que no lo es? ¿Qué está en juego? Si Jesús es el Mesías, todo el Nuevo Testamento tendría sentido. Si Jesús no es el Mesías, todo el Nuevo Testamento es basura. Si Jesús no es el Mesías, Pablo lo dice, mira, si Jesús no resucitó entre los muertos,
somos los más desdichados en toda la tierra. Somos la gente más ridícula y patética que puede existir, porque se tragaron una historia de un resucitado. Seríamos los más miserables, como dijo el apóstol Pablo. Pero si Jesús realmente es el Mesías, entonces tenemos esperanza. ¿Cómo sabes que Jesús es el Mesías? ¿Cómo puedes saberlo? Los discípulos, cuando vieron a Jesús resucitado, y más adelante llegaremos allá en detalle, no entendían por qué Jesús había resucitado. Si tú no entiendes por qué Jesús resucitó, dices, oye, ¿a quién se le ocurrió el final de la película? Un final matón, y resucita. Órale, esta historia está llena de aventuras y persecuciones y un final inesperado. No es que a Dios se le ocurriera un final así impactante, sino que era un requisito que se tenía que cumplir. ¿Por qué? Ese es el asunto, que es lo que quiero que empecemos a ver en los evangelios. Tú no puedes demostrar que Jesús es el Mesías con el Nuevo Testamento. Tú no puedes darme una cita del Nuevo Testamento que Jesús demuestre que demuestre que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque si el Nuevo Testamento es una farsa, yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿no? Y si dicen, a ver, Hernán, no sé, quisiera contar la historia, Hernán acabó su carrera en la universidad y yo escribo mi historia después, ¿puedo escribir lo que yo quiera? Pues sí. Yo voy a escribir, y todos los maestros se opusieron a que Hernán triunfara, pero el Señor su Dios lo libró de todos sus enemigos, amén. ¿Puedes negármelo? Ahora, ¿eso es prueba irrefutable de que por eso pasé mi carrera? Dices, no manches, Hernán, tú me cuentas lo que tú quieras, ya pasó, y tú puedes adecuar tu historia para que cuadre con las cosas que ya pasaron. ¿Sí me explico? Así cualquiera, ¿no? Yo puedo explicar lo que se me ocurre del diluvio, porque ya pasó, y puedo hacer que ajuste y cuadre muy bien, porque ya pasó. Por eso tú no puedes decirme que Jesús es el Mesías con el Nuevo Testamento. La única forma de comprobar que Jesús es el Mesías es usando lo que se dijo antes de que sucediera. Esa es la única forma de demostrar que no he metido mano, que no hay mano negra en el asunto. ¿Me explico? Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo, y se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cuando comprendieron las Escrituras, se alegraron de que Jesús resucitara. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos para comprender quién era Jesús? Entender lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento decía del Mesías. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué le llaman Viejo Testamento? Dicen, eso ya está viejo, eso ya no sirve. Por eso es el Viejo Testamento. Yo quiero lo nuevo, el viejo no. No. De hecho, es un término incorrecto llamarle el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios dijo, esta es mi palabra y mi palabra no pasará. ¿Verdad? Jesús dijo, nada, ni una sola tilde dejará de cumplirse de la ley. Cuando Dios dio la ley de Moisés, dijo, este es estatuto perpetuo. Entonces, ¿por qué es viejo? Y si Dios dijo que era para siempre y que su palabra no va a dejar de cumplirse y su ley permanecerá, ¿por qué ya no la sigues? Ahí es donde los cristianos patinamos, ¿verdad? No, espérate. No, es que esa ley ya no sirve. Dios dijo que era para siempre. Entonces hay información que necesitamos indagar. Y así que vamos empezando de a poquito con la información que Mateo nos da. Entonces, nace en Belén. Leamos ahora Mateo 2, 9 al 12. Porque los sabios del Oriente le preguntan a Herodes. Herodes no sabe, pero manda a preguntar, ¿verdad? Con los escribas y los fariseos, maestros de la ley. Sacerdotes y maestros de la ley, perdón. Y ellos le dicen, el profeta dijo esto en Miqueas. Entonces Herodes le miente a los sabios y Herodes le dice, vayan, encuéntrenlo y avísenme para yo ir a adorarle. Obviamente es una mentira. Leamos del 9 al 12. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría.
Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dijimos, estos sabios son gentiles. ¿Cómo encontraron al Mesías? Ellos no están basándose en las profecías del Viejo Testamento, ellos están siguiendo una estrella, ¿verdad? Esa es una forma no natural. La palabra estrella es el griego aster, que se traduce como estrella. Ellos están siguiendo lo que para ellos es una estrella. Y dice Mateo que es porque Dios los guiaba. Y si Dios los guió, encuentran al niño, se postran y lo adoran, la adoración a cualquiera cosa que no sea Dios es idolatría, ¿verdad? ¿Por qué razón Mateo dice, Dios los guió y luego adoraron? Y luego les dice Dios, no se regresen con Herodes. Aquí no hay ningún impedimento de parte de Dios en la adoración que le dan a Jesús, ¿verdad? Sino que según Mateo, fue Dios quien los lleva a adorarlo. Pero ¿para qué un gentil quiere saber dónde está el Mesías? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? ¿No es el Mesías de los judíos? ¿Por qué están interesados los gentiles? Ese es un asunto que los cristianos a veces se nos pasa por alto. Leamos Isaías 42:1. Dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Dios en toda la Biblia nunca hace referencia a su pueblo como las naciones, ¿verdad? Siempre es Israel, Jacob. Cuando dice que llevará justicia a las naciones, ¿quiénes son las naciones? Los gentiles. Entonces, cuando el Mesías venga, a pesar de que tiene asuntos con los israelitas, también es Mesías ¿de quién? De los gentiles. Otro pasaje, Isaías 65:1. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Esa es otra referencia al Mesías. El Mesías vendría no solamente a los israelitas, sino también con alguien que no buscaba a Dios. O sea, nosotros. ¿Por qué nosotros no buscábamos a Dios? Porque nosotros no teníamos la ley de Moisés. Es más, en aquellos tiempos en el que fue escrito, los gentiles no están interesados en lo más mínimo porque ellos tienen sus propias deidades, ¿no? Ellos tienen sus propios dioses. Entonces el Mesías, cuando venga, según las profecías, iba a ir también a las naciones, a los gentiles. Y eso es muy interesante porque ¿quién es el judío más influyente que ha existido en toda la historia? Algunos dicen Moisés, falso. ¿Quién es el judío más influyente en toda la historia? Jesús. Jesús era judío, ¿verdad? No hay ningún otro nombre que haya sido proclamado como el de él. ¿Y cuál es la principal característica de este judío en particular? Que ha hecho que los gentiles vengan a conocer al Dios de Israel. ¿Me explico? Porque hay interés en los sabios si el Mesías es judío. Porque el Mesías traería a los gentiles el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los apóstoles? Vayan a ser discípulos en todo el mundo. Entonces, el asunto es, no hay ningún otro hombre sobre la faz de la tierra que haya llevado a tantos gentiles al conocimiento del Dios de Israel. Y es una característica que definiría al Mesías. El Mesías iría por las naciones para que conocieran al Dios de Israel. Y no hay ningún otro judío en toda la historia que haya hecho este asunto. Así que, si tú conoces al Dios de los israelitas, ¿cómo fue que lo conociste? Por medio de Jesús, el Mesías. Entonces, tú eres una prueba de que Jesús está cumpliendo lo que se predijo, que los gentiles irían. De hecho, son más los gentiles que han creído en el Dios de los israelitas por medio de Jesús que los propios israelitas, ¿no? Más adelante estaremos viendo más detalles de esos, pero los sabios saben que cuando el Mesías venga,
gentiles tendrían acceso a Dios y le entregan regalos. Primero lo adoran, se postran y lo adoran, lo están reconociendo como alguien divino y luego le entregan regalos. Y muchos podrán especular que si el oro significa esto, el incienso lo otro y la mirra. Como aquí no dice, no me gusta entrar en esas especulaciones, pero sí tenemos referencias bíblicas. Por ejemplo, Salomón, todo aquel que quería visitar lo que llevaba, regalos. Los sabios están reconociendo dos cosas. Primero dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Verdad? Cuando le preguntan a Herodes. Y luego le adoran como si fuera Dios. Entonces, los sabios están reconociéndolo como rey y como Dios. Están diciendo que este Mesías es Dios y rey al mismo tiempo. Entonces, después de ese hecho, leamos Mateo 2, 13 al 15. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál profeta dijo esto? Leamos Oseas 11 del 1 al 4. Dice, desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que yo era quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Es esto una profecía? ¿Oseas está profetizando algo? ¿Qué opinas? Leamos otra vez el versículo 1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿Eso es una profecía? No. No. De hecho, no hay ninguna profecía en todo el Antiguo Testamento que diga que el Mesías tenía que salir de Egipto. No hay ninguna. Entonces, ¿por qué Mateo dice esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿O ya pescamos a Mateo? Ándele, tramposo, ya te pesqué. Digo, qué obvio, ¿no? Si quizás luego se ve que Mateo quiere aprovecharse de los ignorantes. Porque Oseas no está profetizando nada. Está contando lo que pasó con los israelitas. Y si Mateo dice, mira, aquí dice, de Egipto llamé a mi hijo, y lo usa como una profecía, está usando textos fuera de contexto para usarlos como pretexto. Y nosotros estamos en contra de eso. Y tendríamos que decirle a Mateo, oye Mateo, no, estás pero mal, o sea, pésimamente mal. ¿Cómo me dices que el profeta dijo, o sea, así se dijo el profeta? Y por eso Jesús salió de Egipto, cuando lo está sacando completamente de su contexto. Esto es muy similar a cuando un ateo lee la Biblia y lee en Reyes que dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Y luego lee Crónicas y dice, y Dios incitó a David a hacer un censo. Conclusión, si tú eres un ateo, ¿qué concluyes? Y dices, ¿cómo pueden ser tan ignorantes todos esos que creen la Biblia? ¿Cómo se ve que no la leen? Mira, yo ni siquiera creo en eso y ya les encontré una contradicción grave. Satanás incitó a David, Dios incitó a David. Aquí tenemos una simple conclusión. ¿Dios es Satanás o Satanás es Dios? Dices, pues mira, tan fácil que es. Gente ignorante que cree en la religión. Hay personas que leen esto, que tienen conocimiento del Viejo Testamento y dicen, mira, no hay ninguna profecía que diga eso. Obviamente Mateo quiere aprovecharse del ignorante. Bueno, ¿cómo resuelves lo de Crónicas y lo de Reyes? ¿Cómo le haces para resolver eso? Ya lo hemos tratado en su tiempo, muchas veces. ¿Qué necesitas hacer? Primero tienes que tomar una decisión. A ver, ¿la Biblia es inspirada por Dios, sí o no?
Dices, bueno, pues sí, bueno. Entonces, tengo que sopesar dos opciones. ¿La Biblia está equivocada y es una contradicción grave? ¿O yo no he entendido lo que me está diciendo? Entonces ya depende de tu humildad. Dices, no, para mí eso es evidencia contundente de que la Biblia es falsa. Asumes que lo que está escrito ahí no tiene nada más profundo. Si tú analizas a Mateo, pues ninguna profecía dice eso. Para resolver lo de Reyes y Crónicas, tienes que adentrarte un poco más y leer Job, y leer Génesis, y entender cómo Dios no tienta a nadie, mas sin embargo, todos los días los hombres son tentados. Y tienes que entender la relación entre Dios y Satán. Y cuando entiendes esa relación, sabes que Satán es el que hace el trabajo sucio, que Satán es un siervo más, que cuando Dios le dice, ve, haz lo que quieras con Job, nada más no toques su vida, Satanás va y le quita todo. Y cuando Dios dice, vayan, que David haga un censo, Satanás llega e incita a David. Satanás incita a David, sí, pero no porque a él se le ocurrió, sino que Dios lo mandó. Entonces no hay ninguna contradicción cuando un libro nos dice que Dios lo incitó y otro nos dice que Satanás lo incitó, porque los dos son ciertos. Pero depende de la perspectiva que quieras darle. ¿Quién lo ejecutó o quién lo autorizó? Pero Mateo, este es el asunto. Cuando nos dice que de Egipto llamé a mi hijo y cita al profeta, que Oseas era un profeta, no está diciendo que es una profecía, sino que está haciendo una serie de comparaciones que vamos a ver en los capítulos anteriores, y te les voy a adelantar algunas. Para empezar, si Jesús fuese un mentiroso, que es lo que se creía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Por eso murió, por blasfemo, porque consideraban que Jesús se pretendía llamarse a sí mismo proveniente directo de Dios, y entonces le fue considerado blasfemia. Los fariseos aseguraban que era un mentiroso y que los milagros que hacía los hacía por medio de Satanás. Cuando Mateo decide escribir lo que él vio, lo que él atestiguó, ¿a quién se lo está escribiendo? ¿A los gentiles? De nada sirve decirle a un gentil, así dijo el profeta tal y tal, porque no vas a ver. No era de que, a ver, déjame saco mi Biblia y lo valido. No existe eso. Los únicos que tienen acceso a la ley de Moisés son los judíos. Este evangelio de Mateo no es útil para un gentil. No sé si me explico. Porque los gentiles no sabían nada de la ley. Entonces Mateo se lo está diciendo a gente que conoce la ley de Moisés. Se lo está diciendo a sus compatriotas. Y el objetivo de Mateo es que por medio de las escrituras hebreas, por medio de lo que llamamos el Antiguo Testamento, sepas quién es Jesús. Así que tú sabes que si Jesús fuese un idólatra, un mentiroso que atrae adoración a sí mismo falsamente, Dios no podría tratarlo como hijo. ¿Sí me explico? Entonces hace una comparación. ¿Qué ha hecho Dios con Israel? ¿Qué hace Dios con Jesús? Número 1. Dice Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Mateo dice, así como dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Ok. ¿Y luego qué hizo después Dios con los israelitas después de que los llamó de Egipto? Pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos da una perspectiva de ese asunto. Leamos, por favor, 1 Corintios 10 del 1 al 2. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Cómo que fueron bautizados? Yo no me acuerdo que haya dicho eso. Ya pescamos a Pablo también. La palabra bautizar es del griego sumergirse. ¿Los israelitas se sumergieron en el mar? No, la Biblia dice que pasaron en seco, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo dice que fueron bautizados en la nube y en el mar? ¿Para qué te bautizas tú? ¿Para qué es el bautismo?
¿Quién de aquí ya se bautizó? Levante su mano. Con uso de razón, ¿verdad? No cuando eres niño. Ya estos se agüitan. ¿Quién se bautizó como el bautismo que Jesús mandó? Ok, ¿para qué? ¿Qué significa? ¿Para qué es el bautismo? ¿Es qué? Te sumerges y hay un símbolo, ¿verdad? Pero ¿para qué es ese símbolo? ¿Qué onda? Se supone que todos se bautizaron, tuvieron que saber por qué antes de bautizarse. O nomás dijeron, ¿qué? ¿Me tengo que bautizar? Sobres, ya. No, así no hagas las cosas. Tienes que entender por qué. Y el muerto, el ladrón, y le llaman ladrón, que estaba crucificado junto con Jesús, ¿se bautizó? No. ¿Y Jesús qué le dijo? Estarás conmigo en el paraíso. Pero no se bautizó. Entonces, ¿te bautizas para salvarte? No. ¿Para qué te bautizas? Y tienes que analizar, ¿cuándo te bautizas? Bueno, después de que has creído, nunca antes. Y el bautismo es una declaración pública. Pones por testigo, yo hago esto como un símbolo, me sumerjo, muero, nazco de nuevo. Mi viejo hombre queda en el agua, un nuevo hombre emerge. Estás públicamente atestiguando lo que se supone que ya pasó en ti, el nuevo nacimiento. No lo haces para decir, porque un día voy a nacer de nuevo. No. Estás haciendo un símbolo, una representación que sirve de testimonio, que testifica que tú has creído en Dios. ¿Por qué Pablo dice que la nube y el mar son el bautismo de ellos? Porque no nada más los israelitas lo vieron. Todos los pueblos que vieron pasar los israelitas vieron la nube y el mar. Toda la fama de que cruzaron el Mar Rojo se extendió por todo el mundo conocido. Era la evidencia contundente de que ellos eran de Dios. Así que Pablo nos dice el mismo concepto que Mateo. Mateo hace un paralelismo. Jesús sale de Egipto, los israelitas salen de Egipto porque Dios manda las dos cosas, ¿verdad? Acto seguido, los israelitas pasan el Mar Rojo, ¿verdad? Son guiados por la nube. ¿Qué pasó con Jesús después de que crece? Se bautiza. Según el relato de Mateo, el capítulo 3 nos va a decir, se bautiza en el Jordán y se oye una voz del cielo. ¿Qué pasó después de que pasaron el Jordán y fueron guiados por la nube? Los israelitas quedaron 40 años en el desierto. El versículo inicial dice que el Espíritu llevó 40 días a Jesús al desierto. La Biblia dice, el Antiguo Testamento, ¿para qué los llevó al desierto? Dios le dijo a Moisés, para ser probados. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser probado. Después de que salen del desierto, entran a la tierra prometida. Después de que Jesús sale del desierto, ¿qué ofrece? Las promesas de Dios. Y un pequeño detalle, cuando Jesús tiene su primer sermón, hace su primer sermón, ¿desde dónde predica? Desde la montaña. ¿Desde dónde Dios le habló a los israelitas? Desde la montaña. ¿Te fijas? Y vamos a ver más adelante cómo Mateo va recapitulando las cosas que Dios hace con Jesús y las cosas que Dios hizo con los israelitas. Es imposible que si Jesús es un mentiroso, Dios haga lo mismo que hizo con los israelitas. ¿Me explico? Entonces, Mateo nos está engañando y nos está diciendo, mira, se profetizó así. No, él nunca dijo que era una profecía, dijo, así como dijo el profeta, ¿no? Y Oseas era un profeta. Y es la primera de muchas situaciones que va narrando en todo su evangelio, donde demuestra que Dios trató de igual forma a su hijo unigénito como a su hijo primogénito. Porque el Viejo Testamento dice Dios que Israel es mi primogénito. ¿Por qué? Porque fue el primer hijo de Isaac, ¿verdad? Es decir, nació primero Esaú, pero ¿quién se quedó con la primogenitura? Jacob, a quien se le cambia el nombre Israel. Entonces, así como resuelves el asunto de quién incitó a David, profundizando más en la palabra, exactamente igual con Mateo. Necesitas profundizar más, analizarlo más y entender, y no poner palabras en la boca de Mateo. Mateo nunca dijo para que se cumpliera esta profecía, él nada más dijo como dijo el profeta.
Entonces, que no te pesquen en curva. Muchas gracias. Cuando te digan, eso no dice en la Biblia, ¿qué le vas a decir? ¿De acuerdo contigo, no? Entonces es una profecía falsa. En ningún momento dijo que esa profecía Jesús la cumplió. Simplemente está narrando una serie de cosas que más adelante vamos a ir viendo, de cómo sucedieron, cómo Dios trató a Jesús, que de igual forma trató a los israelitas. Ahora, leamos Mateo 2, 16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Aquí hay dos cosas. Aquí sí cita directamente, ¿verdad? Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías al respecto? Leámoslo. Jeremías 31:15. Así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Vaya, Mateo sí lo dijo tal cual, ¿verdad? Aquí no parece que nos quiera engañar. Pero ¿qué tal el contexto? ¿Es el mismo el contexto? En ese capítulo leamos Jeremías 31:1. Dice: en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Está diciendo en aquel tiempo, está diciendo algo en futuro. Cuando Dios sea Dios de todas las familias de Israel. O sea que no lo era. Ellos decían que era su Dios, pero Jesús dijo, bueno, los profetas dijeron, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesús fue muy claro: tú no puedes decir que eres cristiano si no tienes evidencia, ¿verdad? Tú podrás decir que crees y estás completamente seguro, pero Jesús dijo que al árbol se le conoce por sus frutos. Así que por más que me jures y perjures que eres cristiano, tengo que verlo. Si tu vida no tiene un fruto de acuerdo a lo que la Biblia dice, no eres, así de simple, ¿verdad? Oye, pero mis papás y mis abuelos fueron misioneros, lo que tú quieras. Si tú no tienes obras de acuerdo a lo que crees, eres un mentiroso. Entonces, dice: en aquel día seré el Dios de todas las familias de Israel. ¿Entiendes a qué se refiere? En aquel día, que es la profecía sobre el Mesías, todas las naciones van a venir, todos. Va a eliminarse el pecado. Entonces cuando dice, leamos del 15 al 17, así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro, tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. O sea, que cuando dice, en aquel día Raquel llorará, Dios, ¿qué le dice? No llores, reprime tu llanto. ¿Por qué? Dices, mira qué feo, pobrecita Raquel está llorando porque sus hijos se murieron. ¿Y qué le dice Dios? No llores, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. ¿Cuáles obras si sus hijos se murieron? Dice, tus hijos volverán del país enemigo. Pues no, que los mataron. ¿Los mataron o no los mataron? ¿O los mataron simbólicamente? Esta profecía de Mateo, de que Raquel llora, tiene que ver con esto. Ok, mataron a los hijos. ¿Quién era Raquel? ¿Quién se acuerda quién era Raquel? ¿Era esposa de quién? Pero anímense. Nada más. ¿Era esposa de quién? ¿Esposa de quién? Sí, dicen que sí, pero no me dicen quién.
esposa de Jacob, de los israelitas. Raquel llora, va a haber israelitas que morirán. Raquel llora por sus hijos. Ok, y Dios le dice, pero no llores, porque tus hijos volverán del país, se vislumbra esperanza en tu futuro, tus hijos volverán a su patria. Si yo fuera Raquel le diría, pero ya están muertos, por eso lloro. ¿De qué está hablando Jeremías entonces? Leamos Jeremías 30:31, o sea, ese mismo capítulo, pero del 31 al 32. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces, Dios dice, en aquellos días, cuando yo sea Dios de todas las familias de Israel, antes de que se cumpla eso, Raquel llorará por sus hijos. Pero dice Dios, pero yo le digo, no, tus hijos van a regresar, hay esperanza, alégrate, porque haré un pacto nuevo. Entonces, ¿entiendes por qué Mateo está citando esto? ¿Qué hizo Jesús después de resucitar? Un nuevo pacto. Antes de que se hiciera el nuevo pacto, ¿qué tenía que pasar? Raquel lloraría por sus hijos. Mateo dice, Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Y las mujeres lloran, todas las mujeres de las que estaban ahí lloran. Pero Mateo les dice, les recuerda lo que Jeremías dijo, pero hay esperanza, porque tus hijos volverán. ¿Cómo van a volver? Acuérdate que le está hablando, los lectores de Mateo, todos conocen las escrituras hebreas, todos saben de la resurrección, a menos que fueran saduceos. ¿Cómo le hace Raquel para consolarse pensando que sus hijos van a volver si ya los mataron? En la resurrección. Entonces, aquí hay un hecho muy importante, porque antes de que el Mesías haga un nuevo pacto, muchos niños tendrían que morir, y es lo que Mateo dice, la matanza de los niños corresponde con lo que Jeremías dijo. Está situando no nada más en Jesús, sino en cosas que están pasando alrededor, lo que las profecías decían. Ahora, como un buen ateo podría decir, ¿y qué culpa tienen las mamás? ¿Por qué Dios permitió que tantos niños murieran? ¿Nomás para dar una señal? Imagínate la señora, ¿por qué Dios mi hijo? Ah, para que todos sepan que Jesús es el Mesías. ¿No te parece injusto? Leamos Job 14:5. ¿Por qué Dios permitió que todos esos niños se murieran? ¿Lo tomó por sorpresa? Mateo empieza a decir que Jeremías ya había hablado de eso, ¿verdad? Así que no fue sorpresa para Dios, pero Job 14:5 dice, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Entonces, ¿qué pasa con toda persona que muere en este mundo? ¿Por qué se murió? Porque llegó al límite de sus días. ¿Me explico? ¿A alguien se le puede adelantar morirse antes de que Dios haya especificado? ¿Alguien puede conseguir un tiempo extra? Todos esos niños, ¿por qué murieron? ¿Y por qué le habla de esperanza? Este es el punto. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de una generación perdida. Jesús dijo, vengo a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuál es la única forma en que Dios le puede asegurar a todas esas mujeres que lo que sucedió es bueno? Cuando Dios decide ponerle fin en sus días, en esa corta edad, no pueden ser juzgados por sus pecados. Según Jesús, van directo al reino de los cielos, porque es de ellos. ¿Entiendes por qué Mateo cita a Jeremías? ¿Dónde está la esperanza de Raquel? En que Dios tiene todos los días contados. Y si Dios determinó que a esos niños ese era su límite, es una excelente noticia. Duele, pero es la mejor forma de librarlos de toda la perdición que había en aquel tiempo. ¿Me explico? Entonces Mateo nos está haciendo ver todo lo que está sucediendo. Dios está en control. Ya estaba dicho
Y las que sufren tienen esperanza, porque Dios dice, es así como voy a hacer que tus hijos regresen a su patria. ¿Me explico? Y como quiera les dice, haré un pacto nuevo. Leamos ahora del 19 al 23, porque Mateo ahora nos pone en otra situación. Ok, Herodes muere, dice Mateo 2, 19 al 23. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Ok, entonces, ¿fue idea de José terminar en Nazaret o fue idea de Dios? Idea de Dios. Y luego dice, se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Ok, según la Biblia, los nazarenos, ¿quiénes son? Sansón era nazareno, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Hay dos cosas que tenían que cumplir: no cortarse el cabello y no tomar vino, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Dijo, esta copa, tantos años de creer en Jesús, para así tan fácil y tan obvio. No pudo ser nazareno, y si lo era, quebrantó sus votos. Así que dices, ¿cómo Mateo va a escribir que Jesús toma vino cuando él mismo nos dijo antes que se tenía que cumplir que era nazareno? Y otra cosa más grave, no hay ninguna profecía que diga que el Mesías sería nazareno, ninguna. Otra vez, ¿qué onda con Mateo? ¿Realmente nos tomó por ignorantes? ¿O hay algo más profundo? Partes. Si esto es de Dios, entonces el ignorante soy yo y necesito investigar más. Si tú dices, no hombre, esto es un mugrero, yo sí sé, pues bueno, déjalo por la paz. Pero yo, honestamente, por las cosas que he vivido y lo que he conocido, yo solo sé que no sé nada, dijo alguien. Así que yo le doy el beneficio de la duda a lo que está escrito aquí, que ha subsistido por más de 2000 años. Y deseo investigar un poco más, así que necesitamos ver. No hay ninguna profecía que dijera que el Mesías sería nazareno. Jesús no cumplió con los votos del nazareno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, si llegó a Nazaret, tendríamos que analizar, se cumplió lo dicho por los profetas, plural, no lo dijo uno. Tiene que haber más de un profeta que dijera esto, pero no hay ninguno que dijera que sería nazareno. Así que, en nuestro idioma, no nos permite saberlo, pero la ciudad Nazaret, como está escrita, esta carta está dirigida a los lectores hebreos que conocen las escrituras hebreas. Nazaret viene de una palabra hebrea que es netzer. Las enramadas o las ramas, eso es lo que se traduce como Nazaret. Pero el hebreo es de netzer. Netzer. ¿Qué es el hebreo netzer? Se traduce como rama, vástago, rama que sale, retoño. Ok. Leamos Isaías 11:1. Dice, del tronco de Isaí, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. La palabra vástago es el hebreo netzer. No nada más lo dijo Isaías. Muchos profetas en todo el Antiguo Testamento dijeron que el Mesías sería descendiente de David, por consecuencia descendiente de Isaí. Es una rama, un retoño de David y de Isaí. Cuando Mateo dice, lo llamarían netzer, que es lo que realmente escribió, y se nos traduce nazareno,
No, dice, lo que el original dice, lo llamarían rama, vástago, retoño. Y muchos profetas dijeron que sería un retoño, un vástago, pero al mismo tiempo previo a David. Entonces, no hay ninguna profecía que diga que va a ser nazareno, ninguna. Y por eso no está citado ningún profeta. Dice, los profetas dijeron que sería Netzer. Se está cumpliendo. Hay un juego de palabras, sí. Se fue a la ciudad Nazaret y todos los profetas dijeron que él sería un Netzer. No está haciendo referencia a que estaba profetizado que sería ahí, sino lo que se dice de él. ¿Sí me explico? Entonces nos sigue dando evidencia de quién es Jesús. Y ya queda a tu criterio completamente si te la crees o no, ¿verdad? Igual tú puedes decir, hombre, Mateo te quiere dar a tole con el dedo. Estás libre de creer lo que tú quieras. Pero con toda esta evidencia que Mateo hace el esfuerzo por decirte, mira, todo el Viejo Testamento coincide con lo que está pasando con Jesús. Todo lo que está sucediendo coincide. Además, hay otra referencia. Más adelante vamos a ver cómo los fariseos dicen, ¿de Nazaret? ¿Algo bueno ha salido de Nazaret? Nunca ningún profeta se ha levantado de Nazaret. Uno de los discípulos dice, ¿Nazaret? ¿Hay algo bueno en Nazaret? ¿Por qué? Nazaret es una ciudad de pésima reputación. Llamarle nazareno, en el sentido de la reputación, de dónde viene, también lo dijeron todos los profetas. Dijeron que sería despreciado, humillado, tenido por abatido por Dios. También en ese sentido tiene razón. No habría nada en él que hiciera que las personas pensaran que realmente, así como David, hay profecías que vamos a leer más adelante que hablan que ni siquiera habría hermosura en él. Así que no es ese Jesús rubio, de cutis perfecto y ojos azules que te pintan en muchas partes, porque él le dice que no habría ningún atractivo en él. Tendría que ser como alguien de aquellos lugares. Entonces, con toda esa información, Mateo cita un precedente para empezar a explicar el bautismo de Jesús. Leamos Mateo 3 del 1 al 12. Y ya me estoy acercando al final de la primera parte. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Las palabras de Juan el Bautista tienen mucha relación con el Antiguo Testamento también. Los que llevamos el curso de Apocalipsis ya habíamos visto que llegará el día en que Dios separe. De hecho, Jesús también habló eso en parábolas. Separará unos de los otros, juzgará entre uno y otro. Y no está hablando de los gentiles, está hablando de su pueblo. Y los que tomaron el curso de Apocalipsis deben saber a qué me refiero. Pero Mateo dice, este es el que dijo Isaías. Tenía que haber alguien antes. Leamos por favor Malaquías 4 del 5 al 6. Dice, estoy para enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Una profecía. Mateo dijo que Isaías, ¿verdad? Yo te estoy dando otras. Malaquías también dijo que vendría primero el profeta Elías. Malaquías 3:1, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que él prepare el camino delante de mí. Pausa. Es el mismo mensajero, pero prepararé el camino ¿para quién?
Estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Eso es interesante. El mensajero viene antes que el Mesías, prepara el camino al Mesías. ¿Dios cómo se refiere al Mesías? Dios se dice Él. El que viene antes es para preparar camino a mí. Y luego dice, de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Entonces, va a enviar al que va a proclamar antes que Él. Y luego va a llegar al templo, ¿verdad? Dice, de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Ese templo ya se destruyó, ¿verdad? ¿Verdad? Si primero viene el mensajero y luego el Mesías, tiene que ser antes de qué? Antes de que se destruya el templo. Porque si ya se destruyó el templo, ¿cómo se cumple que el Señor va a ir a su templo? Después del mensajero. Así que si tú quisieras analizar cuándo va a venir el Mesías, tienes que empezar a sacar conclusiones. Para que eso se cumpla, tiene que estar el segundo templo, y ya no está. Daniel capítulo 9, los que vimos el curso de Apocalipsis. 70 semanas están destinadas para tu pueblo. 60, dice, más adelante lo vamos a ver a detalle, pero nada más quiero darte este adelanto. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías príncipe, y la ciudad sería destruida. Ya se destruyó la ciudad, ¿verdad? ¿Cuándo tenía que venir el Mesías príncipe? ¿Antes o después? Antes de que fuera destruido el templo. Esta profecía dice que Él vendría al templo. Primero el mensajero, el Señor va a visitar el templo antes de que se destruya. La única posibilidad para que se cumpla eso es que el Mesías ya vino, ¿verdad? Porque según Daniel, aparte dice que se le quitaría la vida al Mesías príncipe antes de que se destruya el templo. Y el templo ya se destruyó. ¿Existe posibilidad de esperar otro? Si dices, todavía no viene, explícame Daniel 9. Ya se destruyó el templo. Ok, el Mesías tenía que morir antes. Jesús muere 40 años después, el templo es destruido. Ningún otro ser humano en la faz de la tierra puede cumplir esa profecía porque el templo ya se destruyó, ¿verdad? Entonces, esto del mensajero en Malaquías 3:1 nos va a llevar un poco más adelante. ¿Cuándo se cumplió que vendrá a su templo? Eso lo dejamos para la otra parte. Tampoco les voy a decir todo, luego ya no van a querer venir. Ahora leamos Isaías 40, 3 al 5. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Esto es lo que dijo Mateo, precisamente de Isaías. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, después de que venga el que prepararía el camino, que Mateo dice que es Juan el Bautista, ¿qué tenía que manifestarse? La gloria del Señor. Otro de los evangelistas, de los 4 evangelios que tenemos, dice, Él es la gloria del Dios invisible. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que ser quien revele la gloria del Señor. ¿Por qué Jesús tenía que hacer muchos milagros? ¿Por buena onda? Porque es parte de los requisitos. La gloria del Señor sería manifestada. Y va a citar más profecías. Los cojos andarán, los mudos hablarán. Tenía que presentarse evidencia de la presencia de Dios, de la gloria manifestada. Por eso, cuando Nicodemo visita a Jesús, dice, Maestro, ¿quién puede hacer todas las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él? Entonces, yo quiero que empieces a pensar
espero que no pienses como muchos cristianos piensan. Yo creo en Jesús y creo todo lo que dice. Punto. No. No te digo que no le creas, pero tienes que decir, a ver, ¿pero por qué los milagros? Porque hay un precedente. Tenía que manifestarse la gloria, tenía que manifestarse poder. ¿Por qué de una virgen? Porque hay un precedente. ¿Por qué tiene que visitar el templo antes de que lo destruyan? Porque hay una profecía. ¿Por qué tenía que morir antes de la destrucción del templo? Porque hay una profecía. ¿Por qué resucitar? Porque hay que hacer un nuevo pacto. Todo lo que los evangelios nos dicen, nada es nuevo. Todo tiene que ver con lo que ya estaba escrito. Así que cuando leas el Viejo Testamento, no lo leas como algo que ya, es el viejo. No. Jesús dijo, a través de las Escrituras van a saber quién soy. Y si te fijas, ya acabamos con el Viejo Testamento nosotros. Si pones atención, aunque hablaba del Viejo Testamento, siempre terminaba hablando de Jesús. Eso es lo que Jesús dijo. Las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, bueno, yo espero que mínimo nosotros no leamos el Viejo Testamento así, ¿verdad? Ok, Mateo 3, 13 al 17. Cerremos esta parte. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. ¿Por qué no quiere bautizarlo? ¿Qué leímos un poquito antes? ¿Para qué era el bautismo en agua? Para perdón de pecados, arrepentimiento de pecados. Era una evidencia, públicamente, no te bautizabas en privado, ¿verdad? Estaba toda la gente oyendo a Juan, y Juan, imagínate, llegan los fariseos, ¿verdad? Bien picudos, porque ellos son los más nice, son las gentes más santas que podías conocer. No nada más se jactaban de cumplir la ley, sino de cosas extras, cosas que Jesús mencionó. Ellos, para no contaminarse, empezaron a analizar muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero tomarle a mi copa de vino y le cae un mosquito? La Biblia dice que yo no puedo comer mosquitos. ¿Y qué pasa si me lo estoy tomando y me lo trago sin darme cuenta? ¿Voy a quedar impuro? No. ¿Cómo resolvieron eso? Le ponían coladores. Van a tomar en una copa, yo no sé si cada quien traía ya su kit antiimpurezas, ponen su colador y ahora sí, le toman para que ninguna cosa, sobre todo ese insecto inmundo, los contamine. Y Jesús les dijo, hipócritas, que cuelan al mosquito y se tragan el camello. ¿Qué hace Juan cuando los ve llegar a estos? Que hasta en esos pequeños detalles se fijan. ¿Qué les dice? Les dijo, pasen por favor por aquí, háganles un espacio a estos hombres santos de Dios. ¿Qué les dijo? ¿Qué les hace pensar que se van a librar del castigo? ¿No vienen a arrepentirse? No sé si te haga eso así como que, a ver Juan, ahorita cualquiera te diría, Juan, ¿qué pasó con el amor? ¿Verdad? ¿Por qué lo rechazas? Ellos vienen a bautizarse y es para perdón de pecados. ¿Cómo te atreves a juzgarlos? Están todos bautizándose, ¿verdad? Juan está diciéndoles a todos, reconcíliense. Y no era muy amable para decirlo, ¿verdad? Era directo, vámonos, como Elías. Y están ahí los fariseos y dicen, hijos ya, no, sí. Oye, sigo. No, ¿qué te hace pensar que tú vas a obtener perdón? ¿Dónde quedó el amor? ¿Eso ha cambiado ahora? Fíjate, toda persona que llegue aquí y diga, Dios, perdóname mis pecados, Padre. Amén. ¿Ya está perdonado? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Es una pregunta polémica si te llamas cristiano.
Te vas a meter en muchos problemas dependiendo de tu respuesta, o vas a ser aceptado por muchos dependiendo de tu respuesta. Y no sé si se acuerdan del ejemplo de Osama Bin Laden. ¿Quién se acuerda? Bueno, levante su mano el que no se lo he contado. Entonces los que sí, bueno, ya, con eso ya me justifico. Se los voy a contar. Es un caso hipotético y lo vi en una página de ateos. Osama Bin Laden está escondido, ¿verdad? Todos saben eso, que Estados Unidos lo estaba buscando. Está escondidillo. De repente tiran la puerta, manos arriba. Osama Bin Laden se ve rodeado. Junta sus manos y dice: te pido perdón por todos mis pecados. En ese momento le disparan y lo matan. Cuando Osama Bin Laden abre los ojos, está en el cielo y dice: yes. ¿Es bíblico? Orar pidiendo perdón, ¿te limpia? Si llega un violador de niñas, estoy arrepentido y quiero pedir perdón, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Lárgate de aquí. No los corrió Juan el Bautista, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que Juan el Bautista les dijo? No pienses que esto te excusa, no pienses que esto es el perdón. ¿Qué les dijo? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si llega un violador que no ha sido ajusticiado por la ley y pide perdón, ¿le hablamos a la policía? ¿O no? Levante la mano el que dice no, porque Dios ya lo perdonó. Levántala con orgullo. Uno. ¿Nadie más? Bueno, levante la mano el que dice: ¿ya pediste perdón? Bueno, aquí, métete aquí tantito en el cuarto, porque vienen unos amigos a visitarte. Y ya le hablaste a la policía. Levante su mano el que le habla a la policía. Hay muchos que no han votado. Vota una, por favor. ¿Sí le hablan a la policía? ¿Y el amor de Dios? ¿Y el perdón de los pecados? ¿Y si hizo la oración de fe? Quien dice: no, ya perdonó sus pecados, entonces estás de acuerdo con el ejemplo de Osama Bin Laden. Puede venir asesinos, violadores, lo que sea. Vengo a pedir perdón. Y tú le vas a decir: repite después de mí: Señor, en este día, como si pudieses hacerlo en otro, ¿verdad? En este día, en esta hora, como si estuviera, pues no hay de otra, ¿verdad? Esta es la hora y este es el día. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me recibas, amén. Y le vas a decir: en este momento hay gozo en el cielo. Podéis ir en paz, ahora eres una nueva criatura. Eso es lo que muchos cristianos proclaman hoy en día, y no se parece a lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Pero es que Jesús todavía no moría. No, bueno, Hernán, ya cambia, ¿verdad? Entonces, el perdón de pecados se obtiene por una oración y no por arrepentimiento. Me crea conflictos porque Jesús dijo: cuando oren digan: Señor, perdona mis ofensas, así como yo también perdono a los que me ofenden. Hay una condición. Una oración no te otorga el perdón. Nunca mente. Es la conversión. Es el arrepentimiento. Y arrepentirse es metanoeo, cambiar tu forma de pensar y consecuentemente tus actos. Cuando un violador viene y dice: estoy bien arrepentido, y si realmente Dios lo transformó, ¿qué va a hacer? Va a ir a entregarse a la cárcel, ¿verdad? Entonces tú le puedes decir: no te preocupes, ya les hablé. ¿Se va a enojar? Te va a decir: gracias, porque ahora veo, antes estaba ciego, necesito pagar lo que hice. Pero Jesús ya pagó por él. Sí, sus pecados, pero no la cárcel, ¿verdad?
¿Me explico? Entonces, quien dice que yo soy cristiano, mira, de lengua me echo un taco. No te creo, no te creo. Y Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Entonces vienen los fariseos. ¿Dónde me meto al agua para que se me quite? Para tener el perdón. No. Y delante de todo el mundo. Ustedes, hipócritas, raza de víboras, ¿piensas que así te vas a librar? Cambia tu vida. Cámbiala. Es imposible que un hombre cambie por sí mismo. ¿Qué es lo que le está pidiendo Juan? Dame frutos dignos de arrepentimiento. El fruto, como Jesús dijo, brota del árbol cuando tiene todo lo necesario. Si no, no. Nadie puede decir me arrepentí si Dios no lo ha transformado. Entonces, ¿para qué se bautiza Jesús? ¿Había pecado en él? ¿Por qué Juan le dice, yo no debería bautizarte a ti, tú deberías bautizarme a mí? ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios es sin pecado. No tiene necesidad de bautizarse, ¿sí o no? No lo necesita. ¿Y qué es lo que Jesús le contesta? Versículo 15, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ok, Mateo no nos está diciendo que a Juan ya se le había dicho que la única forma de detectar al Mesías era cuando viera que la paloma bajaba el Espíritu Santo en alguien. Entonces Mateo no nos está diciendo ese dato, pero gracias a Dios tenemos otros evangelios que sí lo dicen y se complementa. Entonces, ¿para qué fue bautizarse Jesús? No para arrepentirse de sus pecados, no porque tenía que cumplir con eso, sino porque Dios lo llevó a cumplir con la señal que Dios le dijo a Juan. Y aparte, si hay una voz del cielo, ¿qué dijo la voz del cielo? Leamos Isaías 42:1. Isaías 42:1, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. ¿Qué dijo según Mateo? Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué Mateo hace esa referencia? Isaías 42, ¿de quién está hablando? Del Mesías. ¿Qué iba a decir Dios del Mesías? Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. ¿Qué nos dice Mateo? Baja el espíritu y se oye una voz del cielo, este es mi Hijo en quien me deleito. ¿Qué profecía se está cumpliendo? Entonces Mateo no dijo, a ver, ¿cómo está? Ah, sí, luego una paloma, ah, sí lo escribió. No, Mateo tiene aquí la ley, las escrituras, y empieza a narrártelo usando las escrituras para darte evidencia de quién es Jesús. ¿Me explico? Por eso cada evangelio nos cuenta distintas versiones de lo mismo, distintas perspectivas, pero no hay contradicción entre ellas. Y leer los 4 evangelios nos va a dar una misma historia robusta. ¿Me explico? Desde 4 perspectivas, desde 4 objetivos en demostrar quién es Jesús. Y Mateo es muy enfático en demostrarte que según las Escrituras, Jesús es el Mesías. Fin de la primera parte. Acto seguido, versículo 1 del capítulo 4, el Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí se va a desarrollar algo muy interesante. Tiene que ver con lo que ha pasado con los israelitas, como ya te comenté, y tiene que ver con todo lo que ha pasado. Porque si semejante señal del cielo ya se cumplió, ¿para qué ir al desierto? Jesús no empezó hasta que Dios lo encomendó, ¿verdad? Y da testimonio, este es mi Hijo amado. Y no nada más lo oyó Juan, lo oyeron más. Ok. Eres llamado. Lo primero que Dios le dice, ve al desierto. Te vas a poner tan débil y tan vulnerable como nunca antes has estado. Y entonces te voy a mandar a Satanás.
¿Qué crees tú que Dios va a hacer contigo cuando te envía algo? Cuando digas, es que estoy conociendo más de Dios, ¿y qué va a pasar? Dios va a tener una excelente idea. Vámonos para el desierto. Y en el punto más vulnerable te voy a exponer. ¿Para qué? ¿Dios tenía dudas de Jesús? Dijo, déjame aseguro con Jesús, no me vaya a salir gato por liebre. No vaya a ser el que se me eche para atrás. ¿Jesús necesitaba eso? ¿Para qué? Eso es lo que, si Dios quiere, veremos el miércoles. Analizar la tentación de Jesús y su contexto. Entonces, fin de la primera parte, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Conoces a Jesús? Yo espero que me digas que no. ¿Por qué? Yo no sé si habías visto todo lo que Jesús es. Todo lo que Él hizo y por qué lo hizo. Si puedes comprender la magnitud de las cosas que Jesús hizo. Para que llegues a la conclusión, el Jesús que he conocido no es todo lo que la Biblia dice. Todavía te queda mucho más por aprender. Y si tú dices, yo ya me lo sé, estás en graves problemas. Nadie puede aumentar su sabiduría si no reconoces tu ignorancia. Entonces, ¿conoces a Jesús? La respuesta correcta es, mira, he tenido relación con Él, pero estoy en el proceso. Nunca vas a acabar de conocerlo. Pablo dijo, ahorita vemos como por un espejo, pero cuando estemos con Él, entonces veremos cara a cara. Así que nunca digas que ya. Nunca menosprecies a alguien diciendo, compadre, tú estás allá, mira, yo estoy acá, tú estás acá. No. Mientras más entiendes la grandeza de Jesús, más ignorante debes de saber que eres. Más consciente de tu ignorancia debes estar. Y eso necesariamente te lleva a la humildad. ¿Verdad? A decir, mientras más conozco de Jesús, más me doy cuenta de lo ignorante que soy. Y eso jamás te va a llevar a menospreciar a alguien que sabe menos. El que menosprecia es el ignorante. Porque piensa que lo poquito que sabe es todo. Y se siente superior, demostrando su ignorancia. ¿Verdad? Pero mientras más conoces toda la información que hay acerca de Jesús, más humilde debes de ser, porque no tienes la capacidad para entenderlo completamente. Así que el objetivo de que indaguemos más y busquemos más a Jesús necesariamente te debe llevar a humildad y en reconocer que necesitas conocerlo más. Necesitas entender quién es Él, por qué hizo las cosas que hizo y para qué. Eso debe de generar confianza en tu vida. Si Él cumplió con todo eso, Él me puede sostener. Y si yo tropiezo, la promesa es que Él me sostendrá. Y por su fidelidad y por su poder, voy a permanecer en Él. Eso te lleva inequívocamente a la humildad. Así que espero y quiero ser claro en ese aspecto. Es muy decepcionante para mí, gracias a Dios ya no lo he visto y espero que no pase, pero es muy decepcionante para mí como pastor de la iglesia el encontrar que haya personas que traten déspotamente a otros que no han estudiado tanto o que no se les ha concedido entender. Es intolerable que alguien que esté cerca de Dios menosprecie a su prójimo. Es contra la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No se vale que menosprecies, no se vale que te sientas superior, porque el conocimiento que Dios te da debe de llevarte a la humildad. La Biblia dice que la humildad antecede a la sabiduría. No puede haber persona sabia si no es humilde. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de pie. Yo quiero saber más de Jesús. Yo quiero conocerlo más. Tengo muchos años caminando con Él
y cada año aprendo más. Y yo quisiera que si tú eres capaz de ver que aún tienes mucho por aprender, oremos juntos y pidámosle a Dios eso. Que cumpla en nosotros lo que hizo con sus discípulos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Que podamos ser dirigidos siempre que leamos, ser dirigidos a quién es Jesús. Y que podamos cumplir fielmente con lo que se nos dice. Saber defender tu doctrina cuando te lo pidan. Saber esperar el momento oportuno para hablar con los que argumentan contra ti, pensando que quizás Dios les conceda entender. Que nuestras acciones, nuestra manera de hablar sea congruente con las cosas que hemos aprendido. ¿Te parece una buena petición? ¿Más importante que el dinero? Sí, Hernán, ¿por qué mejor no pides por dinero? No. Hay cosas mucho más importantes, ¿estás de acuerdo? Mientras más firmes estemos en Jesús, más fácil va a ser entender nuestro propósito en esta vida. Más fácil va a poder ser sobrellevar la vida que llevamos, vivirla en medio de alegría como se nos pide, vivirla conscientes de que tenemos un Dios todopoderoso en control de todo lo que nos pasa y que estamos confiando en el Mesías que le envió, no por fe ciega, sino por perfectos razonamientos basados en las Escrituras. Así fue como los discípulos dejaron de temer. Así que oremos. Señor, queremos darte gracias porque según Jesús eres tú quien nos ha traído a Él. Nosotros no te buscábamos, tú nos transformaste y nos hiciste conocerte, nos revelaste tu gloria por medio de Jesús. Padre, queremos pedirte que así como Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le he revelado, revélanos cada vez más quién eres en Jesús. Revélanos cada vez más todo lo que Jesús es para mí, todo lo que Jesús es para ti y cómo las Escrituras hablan de Él. Queremos conocer cada vez más a aquel a quien has definido como nuestro Salvador. Queremos conocer cada vez más a aquel a quien has llamado como el primogénito de la nueva creación, el hermano mayor entre muchos hermanos. Queremos conocer a aquel a quien podamos llamar hermano, porque Jesucristo nos ha dicho que somos hijos de su Padre si estamos en Él, si guardamos sus mandamientos. Sabemos que somos incapaces de cumplirlo, pero por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dijo el apóstol Pablo, podemos sujetar nuestras mentes a ti. Abre nuestras mentes como lo hiciste con tus discípulos. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos. Haznos entender para que podamos comprender la verdadera importancia de nuestros tiempos, cuál es nuestra función en la vida que nos has concedido para poder entregar resultados favorables. Queremos escuchar lo que tú dijiste que dirías. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es nuestra mayor esperanza, nuestro mayor anhelo, escuchar de ti, ser llamados siervos buenos y fieles, que supimos multiplicar lo que nos diste. Nos diste poco, pero permanecimos fieles y sobre lo mucho nos vas a poner. En ti hemos confiado, Señor, que estamos a salvo en tus manos. Permite que nuestras vidas sean evidencia, que cada que hablemos con una persona se pueda decir, como se dijo de los discípulos, son unos ignorantes, pero hablan como si hubieran estado con Jesús. No pretendemos ser respetados o considerados como gente sabias, no nos importa. Queremos ser identificados como gente indocta, pero que da evidencia de que han estado contigo. Esa es la verdadera petición. Concédenos ser tus discípulos de manera que sea evidente, en la forma de hablar, en la forma de vivir, en la forma de actuar. Queremos exponer al Dios de la Biblia por medio de nuestras vidas, y tú eres el único que lo puede hacer en nosotros. Así que, confiando en que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho, sabemos que eso es tu voluntad, confiamos en que así lo recibiremos, según tu voluntad. Gracias por todo. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias. Si tienes una pregunta, levanta la mano para hacer lo posible por responderla.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que mi duda es, en número 6 da el voto de los nazareos, nazareo con O, y en Mateo dice nazareno con N. Entonces nazareo y nazareno no es lo mismo, ¿que no? Es que cuando lees nazareno, ese es que no se refiere a eso, esa es la finta en la que todos se van. Al nazareato, no me acuerdo cómo es la palabra real. La Biblia claramente diferencia entre nazareos, pero cuando lees el Nuevo Testamento, muchos se van por ahí, y ese es el énfasis que quiero hacer. Si tú piensas que se hace referencia a eso, demostramos que es imposible porque Jesús tomó vino. No nos está hablando de eso, pero también hay una diferencia clara en la manera de pronunciar. Pero como quiere que tomar en cuenta que el hebreo y el griego, pues no necesariamente vamos a encontrar la misma traducción. ¿Sí? Otra pregunta. El miércoles vimos que Jesús era Dios, o sea, 100% hombre y 100% Dios. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, recibió el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, como era Dios, pero también era humano, ¿él nació con el Espíritu Santo o lo recibió después? Ok. Vemos que lo recibió en este momento, ¿verdad? Como una señal a Juan el Bautista. Y Jesús dijo que todo lo que él decía era porque su Padre se lo había dicho. También sabemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos dice todo lo que oye en el Padre. Y si Jesús fue 100% humano y se despojó de sí mismo, es decir, no tiene los atributos divinos, ¿cuál es la forma en la que se comunicaba con el Padre? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, viendo el Viejo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía de muchas personas, ¿verdad? No hay evidencia bíblica que asegure que nunca antes Jesús tuvo el Espíritu Santo. Lo que se nos dice es que su ministerio inició respaldado por el Espíritu Santo y una voz audible del Padre. Pero eso no nos lleva a demostrar, porque no hay información, si antes había o no había. Pero el asunto de que Él es Dios, pienso, puede traer mucha confusión. ¿Cómo puede ser Dios? Dicen, bueno, si Dios está allá arriba, pero Jesús estaba aquí abajo, ¿Dios ya no estaba arriba y se vino abajo? ¿O estaba arriba y abajo? Ahora, ¿cómo puedes ver a Dios si Dios es omnipresente? ¿Cómo puedes verlo si está en todas partes? Entonces, tendríamos que tomar ejemplos del Viejo Testamento. Ejemplo número 1. ¿Con quién habló Abraham cuando 3 hombres lo visitaron? Se postró ante él y dijo que era Dios. O sea, que Dios tomó una forma en particular y se manifestó a Abraham, ¿verdad? Cuando con Moisés Dios dijo que estaba en la zarza y de la zarza salió la voz. La zarza no es Dios. Dios no dejó su trono. Dios se manifestó a Moisés por medio de algo comprensible para él, por medio de la zarza. ¿La zarza dejó de ser zarza? No, pero también ahí estaba Dios. Era Dios porque es el mono el que se manifestó. Moisés habló, escribe que junto con otros 70 ancianos comieron con Dios. ¿Se acuerdan? Y lo vieron y lo describieron. ¿Era Dios? Sí. ¿Dejó el trono? No. Es la forma que escogió para manifestarse. Entonces, ¿cómo es que Jesús es hombre y es Dios? Exactamente de la misma manera. Es Dios encarnado. Por eso dijo Jesús, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Pero al Padre nadie lo ha visto, porque nuestras limitantes es imposible que veamos al Padre. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que Jesús sea Dios y hombre, Dios encarnado, no es una idea nueva. Todas las experiencias divinas del Viejo Testamento tenían una manifestación. Zarza, hombres, que es lo que Abraham vio, seres que se describe en la montaña, muchas formas en las que incluso el ángel del Señor, David se postró ante uno y lo adoró. Jesús es la forma en la que el Padre decidió mostrarse, haciéndose hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. No sé si eso ayude a aclarar un poco, porque sé que a veces es complejo entender cómo es que Jesús es Dios y hombre. Entonces, si Él es Dios, ¿necesitaba el Espíritu Santo?
Sí, ¿por qué? Porque si se despojó y toma forma de hombre, la forma en que Jesús se comunicaba con el Padre es la misma en la que nosotros nos comunicamos con Él. ¿Me explico? Si Jesús tenía poderes sobrenaturales porque Él era Dios, entonces hizo trampa y no era 100% hombre. ¿Me explico? No sé si aclaré un poco. Bueno, ¿alguien más? ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien.